Bueno, Carlos, gracias por nuevamente poder conversar e intercambiar. Sé que has estado muy ocupado, pero te agradezco esta confianza de siempre. Em, Carlos, iba a comenzar por consultarte sobre la realidad de Santa Fe, pero la coyuntura me obliga a preguntarte primero por el ámbito nacional, ¿eh? Estamos atravesando unos días que la verdad que creo que una parte de la sociedad todavía no dimensiona la gravedad de lo que se está atravesando y de lo que probablemente se viene, ¿eh? ¿Cómo lo estás viviendo vos desde tu rol tanto profesional como comunicador como político? Todo este escándalo, denuncias, escuchas y manchas y salpicones de corrupción por casi toda la espera del gobierno nacional. Sí, lo que yo creo que es la primera vez que se tiene conciencia desde el gobierno de Milei, que había venido con la idea de dejar de lado todos los hechos de corrupción, que especialmente se le endilgaba a los gobiernos de kirchnerismo. Ujú. Lo que queda, eh, lo que empieza a aparecer es que cuando vos te haces cargo del Estado para beneficiar a intereses privados, más temprano que tarde van a aparecer distintos hechos de corrupción, porque en realidad la primera corrupción es colonizar el Estado al servicio de intereses privados. Esa es la matriz de la corrupción. Y esa matriz se hace cada vez mayor a mayor nivel de dependencia que tiene nuestro pueblo. Porque esto se da en simultáneo a esto que el presidente de Estados Unidos había declarado al cartel de los soles, Sí. un cartel de traficante venezolano que según la interpretación que hace el gobierno de Estados Unidos depende directamente del presidente de Venezuela, Maduro, cuando le declara la guerra a ese cartel como para justificar la invasión de Venezuela, inmediatamente Milei toma la misma medida en la Argentina. Lo que queda claro es que todo lo que quiere un imperio en decadencia como es Estados Unidos, lo hace Milei aquí en la Argentina. Y eso es la manifestación más clara de una dependencia brutal que tenemos de Estados Unidos. Como brutal se hace también la forma de gobernar, porque cuando un imperio entra en decadencia, como lo demuestran todas las historias de los imperios en decadencia, se hace más cruel. Y se hace más cruel puertas adentro del lugar del imperio, en Estados Unidos, pero también en sus colonias. Por eso tenemos un gobierno cruel, dependiente, como una especie de virreinato, y como en todos los virreinatos en decadencia, empiezan a aparecer lo que Belgrano denunciaba, de que la corrupción se mete en todo, porque se depende, y al depender vos haces que la economía funcione al servicio de los intereses de las empresas vinculadas a la nación dominante. Esto es lo que está pasando en la Argentina. La gente empieza a darse cuenta que la cuestión del relato de que se iba a combatir contra la corrupción fue simplemente eso, fue un relato, y que la Argentina está atada en todos los millones de pesos y de dólares que produce al interés de quienes manejan realmente el gobierno. Por eso lo que está pasando hoy con la Agencia Nacional de Discapacidad muestra el grado de dependencia y de una manera de configurar el Estado al servicio de las minorías. Y ahí está la gran mentira de Milei, lo que genera tanto enojo y tanta desilusión en tanta gente que lo votó. Un Estado al servicio de las minorías es la expresión más concreta de que no vino a destruir el Estado, sino que lo vino a usar en beneficio de las minorías. Y yo creo que eso va a producir una profunda desilusión en mucha gente y posiblemente se vea en un mayor nivel de ausentismo en las próximas elecciones. Con lo cual se socava la democracia y ese ausentismo lo que va a empezar a generar pedagogía sobre eso, en realidad el ausentismo que va a expresar esa bronca se va a volver en contra de la propia gente, porque cuando vos no vas a votar, terminás consolidando lo que te hace mal. Por eso hay que empezar a hablar de la necesidad de empezar a pensar en el post-enojo, a lo que está después de la desilusión, porque no podemos seguir vivos enojados, no podemos seguir vivos desilusionados, hay que empezar a decir, hay alternativas, hay distintas maneras de pensar la realidad,
empiece a elegir la mejor configuración de un Congreso Nacional con voces que no tuvieron nunca nada que ver con los dolores que hoy está sufriendo nuestra población. Esta es la gran tarea pedagógica que tenemos que hacer. Insisto, esto lo que muestra es el brutal grado de dependencia de una nación imperial en decadencia como es la Argentina en relación a Estados Unidos. Carlos, mencionabas un concepto, socavar la democracia. ¿M? El ausentismo puede generar o va a generar probablemente esa cuestión. ¿Acaso no será una rueda de auxilio del propio gobierno? Mientras esté de alguna forma todavía blindado empresarial y mediáticamente no tanto, pero todavía sí. No sé si tanto a nivel judicial, eso está por verse en las próximas jornadas, pero degradar la participación democrática, generar mayor desencanto, ¿no le podría acaso ser de una gran utilidad al gobierno de acuerdo a sus planes? Sí, yo creo que sí, porque las elecciones de medio término, con distintas características en la historia de la democracia argentina del 83 hasta acá, siempre han favorecido a los oficialismos. Así que es muy probable que el ausentismo también favorezca en este caso al oficialismo. Pero igualmente creo que ya empieza a pensarse, por eso la tarea pedagógica política de sectores populares es empezar a decir que no ir a votar consolida lo malo. Hay que empezar a elegir lo distinto, porque, insisto, lo que va a estar por lo menos a fines de octubre en el tapete es cuál va a ser la mejor configuración de un Congreso para fortalecer alternativas. Y creo que allí pueden aparecer distintas opciones, por eso es imprescindible decirle a la gente, tenga el enojo, pero habrá que pensar en una vida que sea superior al enojo, porque hay que seguir viviendo y para seguir viviendo hay que ir cambiando, hay que ir modificando lo que realmente nos está generando enojo. Eso es lo que me parece que es la tarea pedagógica política hoy de los distintos sectores del campo popular. Antes de pasar a tu candidatura y hablar un poco de ello, en la provincia de Santa Fe, al igual que en el resto del país, pero bueno, vamos a focalizarlo en tu zona de donde habitas y transitas cotidianamente, también se está observando que a medida que comienza a tropezar el gobierno nacional, esto se ve plasmado en un continuum de derrotas parlamentarias que antes no pasaban. ¿Eh? Y que quizás muchos opositores amigables, por no decir genuflexos en algún momento, a la fuerza central nacional, ahora han descubierto saludablemente un republicanismo crítico, ¿no? Ahí por la provincia también se está dando esa sintonía de empezar a mirar con ojos más críticos desde la gobernación al gobierno nacional. No, no, el gobierno de Puyaro siempre acompañó al gobierno de Milei. Esta idea del déficit cero también lo tiene Puyaro, ha recortado a los trabajadores públicos, a los jubilados, a las jubiladas, ha elegido como enemigo al sector docente. Lo que está haciendo Puyaro con otros gobernadores, como por ejemplo el de la provincia de Córdoba, con el gobernador de la provincia de Entre Ríos, es poner esto del mote de las Provincias Unidas, pero es en realidad mostrarse como si fueran la salida racional a la continuidad de Milei, especialmente Mm. frente a los empresarios americanos. En los últimos 2 meses todos estos gobernadores viajaron a Estados Unidos con esta idea y claramente se postulan como la continuidad del ajuste de Milei, pero con mejores tratos, con mejores modos, y eso es lo que está haciendo Puyaro. Así que esto es una oposición más formal que estructural, porque siguen adhiriendo al RIGI, siguen adhiriendo a las pautas de mayo, al acuerdo de mayo que le llamó Milei, a esta idea del déficit cero por encima de las cuestiones que hacen a los salarios, por ejemplo, de los trabajadores estatales, esta idea de gobernar de acuerdo a lo que pretenden las grandes
empresas a pensar el Paraná de acuerdo a lo que decían las multinacionales a través de la Bolsa de Comercio, así que lo que estamos viendo es en realidad una impostura política, pero que, insisto, busca ver o busca mostrarse para los intereses de los empresarios norteamericanos como una continuidad racional del ajuste de Milei. La famosa oposición razonable, ¿no? Como ya desde hace varios años que se esgrime ese concepto. Darle garantía a los empresarios norteamericanos, o sea, a los banqueros norteamericanos especialmente, que ellos van a hacer una democracia más racional que lo que está haciendo Milei. Eh, no me sorprende tampoco, y seguimos hablando del tronco santafesino, yo conozco y además desde mis orígenes partidarios también considero que tengo cierta autoridad para opinar. He sido parte de ese club, así que ahí no me sorprende que tengan esa postura. Durante muchos años el Partido Socialista Santafesino fue gobierno y bueno, es de público conocimiento las posiciones que tenían con respecto al chavismo y a otras fuerzas populares de la región. Así que no es tampoco algo, haciendo un poco de memoria de todo ese derrotero, que hoy en día pueden ser un frente razonable a los intereses norteamericanos. Sí, a mí me da mucha tristeza porque yo siempre he respetado el socialismo como una variante distinta que había asomado en la provincia, primero especialmente con Hermes Wiener, lo que hizo en Rosario y después en Ujú. sus años de gobierno había sido algo realmente distinto, diferente, pero ahora lamentablemente la dirigencia del Partido Socialista se pone en tercer lugar, porque está el radicalismo de derecha gobernando la provincia, en segundo lugar está el PRO, hoy la vicegobernadora que es del PRO va a ser la primera candidata a diputada nacional, y después ellos acompañan increíblemente ese proyecto que pone en el altar de los principales dioses a esto del déficit fiscal cero y a partir de ahí subordinan todo lo que fueron las grandes banderas del socialismo. Me da mucha pena porque hay mucha gente militante del socialismo que va a seguir acompañando lo que decida su dirigencia, aunque creo yo cada vez con un mayor grado de desilusión y descontento. Ojalá que algún día empiecen a votar cosas más afines a sus viejas convicciones que a este principio tan diluido que tiene hoy el socialismo en la provincia de Santa Fe. Carlos, de todos modos, en las elecciones que ya acontecieron en Santa Fe meses atrás, si bien el oficialismo celebró una victoria, me parecería bien mirada que no fue tan abrumadora, tuvieron alguna desilusión en Rosario puntualmente. ¿Cómo ves ahora si vamos al cuadro electoral del cual vos también vas a participar? Que ponen en juego algunos diputados nacionales para la nueva composición a partir del 10 de diciembre. ¿Cómo ves estas perspectivas en la provincia? ¿Se puede replicar más o menos lo que se vino dando meses atrás o al calor de lo que viene sucediendo con todo este batifondo nacional, puede haber algún impacto también en la elección provincial? Yo lo que creo que podemos hacer una especie de configuración de que como la elección es cómo elegir el mejor Congreso y que estén las voces no solamente más opositoras al gobierno nacional, sino también al gobierno provincial desde aquí, nosotros tenemos la posibilidad de ser la cuarta fuerza que generalmente hemos sido en estos últimos años en la provincia, que esté por afuera del peronismo, del radicalismo unido al socialismo, al PRO, y por afuera de la libertad avanza. Así que nosotros tenemos la expectativa, la esperanza, la idea de que quizás seamos esta fuerza de izquierda nacional que siempre nos planteamos, que hoy claramente ve una Argentina dependiente, semicolonia, con dos desafíos: cortar con esa dependencia nacional y también generar una
idea de un Estado a favor de las mayorías, sino a favor de las minorías. En ese sentido, creo que se puede abrir la posibilidad, si la gente va a votar, pueda meterse ya en la era del post-enojo, de la era de la post-desilusión, de votar algo realmente diferente para hacer una voz totalmente distinta en el Congreso de la Nación. Tenemos esa expectativa de poder colarnos y ser la cuarta fuerza política que incluso profundice, como vos bien decías, Daniel, lo que se había visto en estas elecciones que se dieron tanto en concejales como en la reforma constituyente que se está llevando adelante acá en Santa Fe. Ojalá que vayamos hacia eso. Hemos trabajado muchísimo para eso. Ojalá que se vea reflejado el 26 de octubre. Pero va a depender mucho de esta idea de empezar a transitar el post-enojo. Cuando uno se dé cuenta que la vida sigue, en esa continuidad de la vida, la política tiene que reflejar cómo queremos que vivan la gente que amamos. Y en ese sentido, nosotros damos la garantía de por lo menos seguir diciendo desde hace muchos años por dónde queremos. Un Estado a favor de las mayorías, la cuestión de la naturaleza como sujeto de derecho, la posibilidad de plantear cuánto vale en serio la hora de trabajo para quizás avanzar en un plan de jornada laboral de 6 horas para que haya pleno empleo, pero que sea además con derechos y garantías laborales para todos los sectores, hablar mucho de salud mental porque hay muchos suicidios, porque hay mucha droga, y al mismo tiempo empezar a pensar en regular los teléfonos celulares y la inteligencia artificial, algo que está presente en todas las clases sociales, un congreso pedagógico que hable sobre la cuestión de la educación secundaria, Ministerio de Deportes, son todas ideas que ya venimos trabajando en la provincia y que queremos llevar a la nación. El frente que te tiene como candidato es el Frente Amplio por la Soberanía, en este caso, ¿no? Así es, así es. Carlos, son plenamente conscientes, estoy convencido, pero te lo quiero preguntar igual, que la provincia de Santa Fe, cuando haya que reconstruir la nación, porque una vez más lo tendremos que hacer, va a tener un Totalmente. lugar, va a tener un lugar preponderante, porque entre otras cosas, hay que trabajar la renacionalización de los puertos. ¿M? Sí, sí, y la del comercio exterior, que va de la mano. Nosotros Y estamos pensando en eso, de lo que significa tratar de volver a pensar un comercio exterior argentino, pero en manos argentinas, y por supuesto todo lo que tiene que ver con un desarrollo de una industria ferronaval, porque lo que queremos también es que vuelva el tren para todos, no solamente para las empresas exportadoras, que la gente pueda usar los trenes. Así que claramente nosotros tenemos esta idea de lo que significa la nacionalización del comercio exterior y la planificación de los puertos, porque cuando te lo planifican de afuera, te quedas cada vez más pobre porque se llevan la riqueza hacia afuera. Hoy la Argentina está resumido en cordillera, por todo lo que tiene que ver con el extractivismo minero, y puertos. Eso ha quedado resumido hoy la Argentina por los intereses de las multinacionales. Nosotros tenemos que salir a la idea de reorganizar y reconstruir la Argentina latente, la Argentina de las 24 provincias, y para eso necesitamos recuperar la riqueza. Así que me parece que efectivamente uno de los caminos tiene que ver con los puertos, el comercio exterior, la recuperación de los trenes, lo que significa un congreso pedagógico y la soberanía de la cabeza. Discutir qué hacemos con los celulares, discutir qué hacemos con la inteligencia artificial, me parece que son elementos muy, pero muy importantes. esperemos que tengan éxito. Ya sabes que Ojalá. desde este rinconcito de Morón, eh, hinchamos por el Frente Amplio por la Soberanía. No, no tengo por qué fingir ser objetivo en esto. Así que, Carlos, la seguimos como siempre. Te propongo que ahora dejemos pasar este templaderal, que acá en la provincia de Buenos Aires va a demandar apenas 2 semanas y después estaremos hablando ya en otros términos. Tenemos Con todo gusto. nuestros propios problemas, no solamente con la Libertad Avanza, sino que
el campo nacional y popular, por así llamarlo, también tiene dificultades severas internas con demasiado fuego amigo en la provincia de Buenos Aires, Claro, que no ayuda. En algún momento conversaremos sobre estas cuestiones, pero no te quiero robar más tiempo por ahora. Te quiero agradecer, como siempre, la confianza y los análisis, y me quedo con la idea esa de que hay que salir del post-enojo y hacer una pedagogía, ni más ni menos que es como que nos estás planteando que tenemos que volver a las raíces, ¿no? totalmente. A los fundamentos de la democracia, sin duda. Porque lo que ha hecho muy bien el poder económico es dinamitar la confianza en la democracia. Porque es la mejor manera de que van a aplicar la política de ellos. Bueno, Carlos, un abrazo grande, ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Chao, Daniel. Chao, chao. Gracias.